La vida personal verdaderamente humana se despliega a través de diversos grados de conciencia y de responsabilidad personal, desde los actos de forma reflexiva, todavía dispersos, ocasionales, hasta el grado de toma de conciencia y de responsabilidad universal. En este nivel, la conciencia aprehende la decisión de imponer al conjunto de su vida personal la unidad sintética de una vida colocada bajo la regla de la responsabilidad universal de sí mismo. Edmund Husserl, la filosofía como autorreflexión de la humanidad. Edmund Husserl. Edmund Husserl, el segundo de 4 hermanos, nació en abril de 1859 en Prosnitz, Moravia, perteneciente entonces al Imperio Austrohúngaro. Sus padres, de origen judío, fueron Adolf Abraham Husserl y Julie Selinger, y pertenecían a la pequeña burguesía. Gracias a sus esfuerzos y sacrificios, el joven Edmund pudo estudiar matemáticas y astronomía en las universidades de Leipzig, Berlín y Viena. Su formación, naturalmente, los estudios se destacó de una manera espectacular, pero su formación originaria es de matemático. Así que fue gradualmente buscando su camino temático, digamos. Un tema lo llevaba a otro, nunca estaba satisfecho, nunca era suficiente lo que había averiguado, todo le abría un ámbito nuevo. Entonces, y siempre se dice de su pensamiento que es pensando, escribiendo, porque realmente dejó mucha más obra en los manuscritos que lo que fue publicado durante su vida. Husserl obtuvo su doctorado en Viena y completó su formación de posgrado en los años siguientes con estudios llevados a cabo en la Universidad de Halle, publicando su tesis de habilitación sobre el concepto de número en 1887. En ese mismo año, contrajo matrimonio con Malvin Stein-Schneider, con quien tuvo 3 hijos. Gerhard, Elisabeth y Wolfgang. Wolfgang muere en la guerra del 14, en el año 16, y los otros 2 hijos también colaboran con la guerra, en el sentido de la hija va como enfermera, el otro hijo también actúa y es herido en el frente, y Husserl mismo, en esos años de la guerra, asume de manera fuerte su compromiso como un alemán con visión universalista. En su trabajo sobre el concepto de número, Husserl pretendía sentar las bases de una filosofía de la aritmética. Para ello, se preguntaba cómo es posible que operemos con números y que podamos aplicarlos a objetos reales. El concepto de número es algo que se aplica a cualquier cosa. Podemos contar distintos tipos de objetos, podemos contar incluso nuestros propios estados mentales, y la intuición que guía la investigación, esta primera investigación importante de Husserl, es que de alguna manera los actos mentales están en conexión con los números. Esto luego ha sido llamado el psicologismo de Husserl, porque da la idea de que lo que se realiza es una operación de abstracción sobre los propios estados mentales, y a partir de ahí se consigue el concepto de número 5, por ejemplo. Yo cuento mis 5 dedos, 1, 2, 3, 4, 5, dejo de pensar en los dedos y pienso en lo que he abstraído, y para Husserl ahí obtendría el concepto de número 5. Husserl abandonó sus posiciones psicologistas, considerando que la verdad de un teorema
no reside en las operaciones mentales mediante las cuales se procede a su demostración. La verdad de una suma, por ejemplo, no es contingente y subjetiva, sino universal y objetiva. Lo mismo puede decirse de los principios lógicos. Estas reflexiones lo condujeron a buscar un método riguroso de acceder al ámbito de la universalidad. Esta crítica al psicologismo, entonces, Husserl la incorpora en lo que sería la primera parte de las investigaciones lógicas que aparecen en 1900-1901, que es justamente los prolegómenos a la lógica pura, donde Husserl hace una crítica devastadora a todo intento de relativización, ya sea psicologista, antropológica o historicista, que intente dar cuenta, esta consideración relativista, del origen de los enunciados o de las proposiciones de la lógica. En las investigaciones lógicas, Husserl presenta una teoría de la abstracción y una gramática lógica pura. Asimismo, analiza las relaciones entre expresión y significado, entre lo concreto y lo abstracto, entre las partes y los todos, y entre las intenciones vacías y las significativas. Expone allí una descripción de las vivencias intencionales. En la quinta investigación lógica es donde Husserl va a tematizar qué es lo que sucede con la vivencia y empieza a problematizar lo que es la conciencia. La vivencia intencional y qué es la conciencia y sobre todo qué es la percepción. Y ahí empieza a aparecer lo que sería el germen de la fenomenología posterior, que se complementa con la sexta investigación, donde va a intentar analizar cuál es la relación entre una intención vacía o una intención significativa, y esto es simplemente un enunciado lingüístico a niveles ilustrativos, con la donación, con la percepción intuitiva de eso que el enunciado nombra. La noción central de las investigaciones lógicas es la de intencionalidad. En la versión de Husserl, la intencionalidad designa el puro dinamismo en que consiste la conciencia. Husserl tomó esa noción de intencionalidad de su maestro Franz Brentano, quien también influyó fuertemente a otro de sus alumnos, Sigmund Freud. El contacto fuerte de Husserl con Brentano comienza en el mismo año en que muere el padre de Husserl. Y de alguna manera Brentano, diríamos, toma ese lugar del padre, no solamente en el ámbito teórico y formativo, sino también incluso en el ámbito personal. Husserl pasa con los Brentano vacaciones, lo va a visitar después a Brentano, que se radica en Italia prácticamente hasta el momento de su muerte. En 1901, Husserl aceptó una cátedra en la Universidad de Göttingen. En los años siguientes, publicó varios trabajos que tuvieron gran repercusión en el ambiente académico. Y en el año 1911 aparece un trabajo fundamental para la fenomenología que se llama La filosofía como ciencia estricta. Este es un trabajo relativamente breve que se publica en la revista Logos, y en este lugar Husserl habla de manera muy insistente sobre algo así como la conversión filosófica que se tiene que operar al pasar a la fenomenología, y lo habla con términos muy fuertes. Lo dice con los términos de una conversión ética y de una conversión religiosa. Es decir, autorreflexión y autorresponsabilidad van para Husserl unidos de modo inescindible. La teoría del conocimiento que Husserl va a diseñar estará fuertemente determinada por la conversión fenomenológica. La divisa original de ese método al que Husserl empieza a llamar fenomenología es atenerse a los fenómenos, sin presupuestos ni prejuicios. Tomar todo lo que se da en la intuición tal como se da, pero a la vez solo dentro de los límites en que se da. Entonces ahí es donde aparece este mandato de retroceder a las cosas mismas. Este retroceder a las cosas mismas indica un volver a pensar justamente lo que pasa, ¿no es cierto?, en nuestra
relación con el mundo y en nuestra relación con el conocimiento. Es por eso que, en términos más o menos populares, la filosofía de Husserl, cuando se la conoce, se la relaciona con una filosofía del conocimiento. Y uno se olvida que, como dijimos al principio, el desafío para Husserl es vivir como filósofo y pensar la vida y la muerte. Por lo tanto, es una filosofía del conocimiento, pero es una filosofía del conocimiento con una impronta ética muy fuerte. Esto conduce directamente a las nociones centrales de la fenomenología: reducción o epogé, intencionalidad, noesis y noema. A partir de la reducción fenomenológica, dejar el mundo fuera, que de eso se trata la reducción fenomenológica, la tesis de existencia, él no es que diga que el mundo no existe, simplemente lo saca como problema de la filosofía. Entonces queda, a partir de ese dejar de lado el problema de la existencia de las cosas, porque aplica la reducción fenomenológica, y eso es la reducción fenomenológica, dejar de lado el problema de la existencia, queda enfocado el ámbito de la conciencia. Y la conciencia se manifiesta como siendo siempre centrífuga, es decir, la palabra que la caracteriza es la intencionalidad. La conciencia es siempre conciencia de algo, está siempre dirigida hacia algo. Y en ese sentido se produce de esa manera, en ese intencionar eso que sea su objeto, lo constituye, vale decir, a partir de una cierta materia, que es la Ile, le aplica formas de la conciencia, una actividad que es la propia de la conciencia, que le permite configurar eso que tiene delante como lo que técnicamente se llama noema. Es decir, la parte activa es la noesis y el resultado de la aplicación de esas operaciones a la materia, que es la Ile, es el objeto o noema. Edmund Husserl. En 1913, Husserl publicó el primer volumen de una nueva obra que habría de dividir a sus seguidores: Ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. En este trabajo, realizaría lo que se ha llamado el giro trascendental de su filosofía. ¿Qué significa la epogé trascendental? Lo voy a decir rápidamente y después voy a intentar explicarlo. Es poner en suspenso la tesis de efectividad con que el sujeto percibe el mundo y analizar lo que queda luego que yo puse en epogé o suspendí la tesis de efectividad con la que yo percibo el mundo. Y lo que queda entonces es el mundo como un residuo de la conciencia. Ahora bien, en analogía con la formulación cartesiana, yo pongo en suspenso la tesis de efectividad, pero soy yo el que la pone. Y ese yo que pone en suspenso la tesis de efectividad con la que coloco el mundo, es el yo que sigue reflexionando. Y el yo que sigue reflexionando, que tiene la posibilidad de volverse sobre sus propios estados de conciencia, cuando accede a sus propios estados de conciencia, logra una evidencia absoluta. Este es el entramado que se va armando de los conceptos husserlianos, para luego seguir trabajando entonces en estas operaciones constitutivas de la conciencia que constituyen el mundo. Este es el panorama que se va abriendo a partir de 1913. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. En 1916, Husserl fue nombrado profesor en la Universidad de Friburgo, lo cual señaló su consagración académica. En esos años agitados,
Uno de sus hijos murió en el frente y otro fue seriamente herido. Al finalizar la guerra, Husserl fue descubriendo que sus trabajos eran leídos y discutidos en toda Europa e incluso en Japón y América. En 1921, en una obra que se llama Para el análisis de la síntesis pasiva, tiene un capítulo que se llama justamente Fenomenología estática y Fenomenología genética. Y eso realmente le abrió un campo que no estaba previsto en esas primeros pasos dados por la fenomenología. Hay ese libro que es muy interesante, que habla justamente de lo que se descubre en el modo de ser, digamos así, de la conciencia que está en actividad, que es precisamente ser un fluir de una presencia que jamás va a ser un instante, es decir, que nunca se puede cerrar como nada, porque en el momento en que intentamos capturarla ya pasó. Entonces es una sucesión, hay un momento actual, digamos, de si pudiéramos cerrarlo de alguna manera, que inmediatamente ya pasó, y entonces es retención, y a su vez, porque, digamos, desde un momento que podemos pensar como futuro, que es como una apertura de la conciencia a lo que va a venir, eso sería la protensión, esa dirección hacia adelante, digamos así. Esa protensión se convierte inmediatamente en presente, pasa a ser retención, pero sigue pasando y es retención de retención, y así se va alejando hasta que ya no lo tenemos más presente. Esa es, en rigor, la estructura temporal de la conciencia. En 1928, Husserl encomendó a su discípulo Martin Heidegger que se ocupara de supervisar la edición de Fenomenología de la conciencia interior del tiempo, trabajo en el que Husserl elaboró la noción de tiempo subjetivo. Para Husserl el tiempo subjetivo es la base del tiempo objetivo. Pero acá lo que se está preocupando es cómo es posible que yo pueda percibir un objeto que tiene tiempo dentro de sí, como por ejemplo una melodía. O uno podría decir como por ejemplo una misma proferición lingüística, donde yo empiezo a percibir una oración a partir de que alguien empieza a hablar, a proferirla, y termino de percibir el objeto cuando la persona termina de proferir la oración. Hay el sujeto que está percibiendo, está llevando a cabo algunas operaciones para poder decir que yo percibí el sentido de esa oración y no que me perdí en la concatenación o yuxtaposición de las palabras. Y empieza a pensar entonces que el tiempo de la conciencia, el tiempo que cada vivencia tiene, está constituido por una instancia anterior que, por un mecanismo en el cual retiene la fase temporal recién pasada y se liga con la fase impresional ahora de la misma vivencia, puedo ir constituyendo ese tiempo inmanente. Y esa conciencia anterior que constituye el tiempo de la conciencia inmanente, Husserl la denomina la conciencia absoluta constitutiva del tiempo, con una doble intencionalidad longitudinal y transversal que se autorretiene a sí misma y evita que esta conciencia se termine desperdigando en los objetos que percibe. En los años siguientes, Husserl se abocó a superar el punto de vista de la subjetividad, propio de la filosofía moderna desde Descartes. Salió así al cruce de quienes acusaban a su filosofía de dejar al sujeto encerrado en sí mismo, lo que en filosofía se denomina solipsismo. Y eso fue una de las grandes críticas que se le hizo a Husserl. Digamos, hasta 1973, en que se publicaron los 3 volúmenes sobre intersubjetividad. Eso abarca desde el año 1905 hasta el año 1913,
35, o sea que son 30 años, no queriendo demostrar que la intersubjetividad existe, que es posible, porque intersubjetividad quiere decir nosotros hablamos del otro. Él lo que siempre quiso, igual que cuando se trata de la constitución de la mesa, o sea, no es que en la actitud natural estemos todos equivocados cuando decimos que la mesa es la mesa. Él lo que quiere saber es qué es lo que funcionó, cuáles fueron las operaciones de la conciencia que permiten constituir un sentido como el de la mesa. Cuando se trata de intersubjetividad también, no es que tenga que convencer que el otro existe, ese no es el problema. De lo que se trata es de exhibir las operaciones que funcionan para que sea posible hablar del otro, del alter ego. A partir de 1933, Husserl comenzó a sufrir la discriminación que a las personas de origen judío se hacía en Alemania, como la prohibición de acceso a la universidad y al ejercicio de la función pública. Pero Husserl había sido reconocido como el filósofo más importante de Alemania, y el régimen nazi, hasta cierto punto, lo respeta por su relevancia internacional. Husserl, que pobre no entiende para nada qué es lo que le ha pasado y lo que está pasando en Alemania, es decir, está en contra, ¿no es cierto?, y se reivindica a sí mismo nuevamente como judío, pero realmente no puede explicarse desde la Alemania que él ha soñado y en la que ha creído, no puede explicarse qué es lo que pasa con el nazismo, ¿no? Entre 1929 y 1937, Husserl publicó varias obras importantes: Lógica formal y lógica trascendental, Meditaciones cartesianas y La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Esa crisis que Husserl ve extenderse por toda Europa asume las formas del sentimiento generalizado de desamparo, la enfermedad del cuerpo social y la pérdida de la fe en la razón. Sin embargo, Husserl se niega a considerar que se trata de una crisis terminal. Él descubre que recíprocamente los unos para los otros somos almas germinales. Entonces nuestra responsabilidad es crear las condiciones para que el alma en germen del otro se desarrolle hasta llegar a ser una persona, responder a una vocación. Él piensa que todos tenemos una vocación y que tiene que dársenos las circunstancias, y las circunstancias somos todos los demás para que cada uno pueda dar respuesta a esa vocación. Entonces, y esto no tiene un límite inmediato, para decir que esa forma superior del amor sería la del amor universal. Husserl murió en abril de 1938 a la edad de 79 años. Dejó más de 40.000 páginas estenografiadas a publicar. Según él, lo más importante de su obra estaba en esos textos inéditos, pero solo una parte de ellas han visto la luz hasta ahora. La fenomenología, por él creada, influyó a toda la filosofía europea continental del siglo XX. Cuando lo sorprendió el fin, estaba trabajando en una nueva reformulación de su pensamiento. Unos meses antes de morir, escribió: «Yo no sabía que fuese tan difícil morir. Justamente ahora, cuando he podido emprender mi propio camino, justamente ahora, tengo que interrumpir mi trabajo y dejar mi tarea inconclusa».